Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Rutero, a este nuevo video. Si tuviéramos la oportunidad de entrar a una máquina del tiempo y pudiéramos retroceder 30 años hacia atrás, podrías ver a un joven instructor, yo, haciendo sus primeros pininos en la capacitación, ¿sí? Y en ese entonces, una de las más grandes preocupaciones que tenía yo era el tema de cómo enfrentar las preguntas. ¿Ya? Las preguntas eran un tema que en realidad me ponían muy ansioso e incluso en muchas ocasiones dejé o no acepté ya dictar un par de cursos ya por el temor de cómo responder determinadas preguntas. Entonces, si esa preocupación es también la preocupación que tú tienes, ya este video es para ti. Mi nombre es David Higuchi, voy a ser tu speaker en este video y vamos a hablar acerca de cómo enfrentar las preguntas en sala. ¿Sí? Bienvenidos. La primera pregunta que habríamos que hacer, que tendríamos que hacernos es ¿cuál, eh, ¿cuál es el temor real por el cual ya tenemos esta apreciación tan mala acerca de las preguntas del auditorio, ¿no? O sea, de los participantes. Ya, esto, indudablemente, el temor no está por saber la respuesta, sino por no saber las respuestas, ¿ya? Listo, y se pone en tela de juicio cuando uno no sabe la respuesta, tu idoneidad para dictar un curso, ¿ya? O sea, el primer temor que aparece es esto, quedar como un ignorante, o sea, no saber, no tener el dominio sobre el tema y por lo tanto esto no estás a la altura de las circunstancias. Ese es el primer, yo creo que el primer y el más fuerte. El segundo temor es que en la mayoría de nuestros casos, casi en una totalidad de nuestros casos, ya nosotros dictamos cursos de capacitación ya en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, en nuestras empresas. Y por lo tanto, tenemos nosotros una jerarquía, un rol, un cargo, una posición dentro de la organización. Por ejemplo, si tú eres un gerente de Soma, por ejemplo, ya, listo, tú tienes un cargo, una jerarquía que tienes que cuidar, ya. Y una de tus funciones es dar cursos de capacitación, por ejemplo. Digo, no sea, no necesariamente es tu caso, pero es dar cursos de capacitación. Y yo tengo que demostrar que tengo dominio en los temas que se está dictando, porque por algo soy el gerente de Soma. ¿Sí? Entonces, el temor es, ¿y qué pasa si me hacen una pregunta que no sepa responder? Pongo en tela de juicio mi rango y mi jerarquía, ¿sí? Entonces, eso pone en entredicho si realmente eres un buen o mal gerente de Soma, ¿ya? Lo cual no tiene nada que hacer, pero a veces nos creamos nuestras fantasías en ese proceso. ¿Ok? Entonces, uno de los grandes temores es perder autoridad, ¿no? O sea, perder autoridad frente a este auditorio sobre el rango, la jerarquía que tengamos en la organización, ¿ya? Y estos temores, poco a poco te vas a dar cuenta que forman un paquete, ¿sí? Ya, de lo que se llama el síndrome del impostor, ¿ya? Que posteriormente lo vamos a tratar de aquí a unos cuantos videos más adelante, vamos a tratar el síndrome del impostor, que es algo que nos ronda a todos los que dictamos curso, ¿ya? Listo, nos ronda y nos conversa en el oído, oye, tú no puedes, oye, tú no sabes, tú no estás a la altura, entonces nos ronda ese proceso del síndrome del impostor, ya en la cual todos nos vamos a confrontar en algún momento, ¿ya? No te preocupes, más adelante lo vamos a conversar, ¿ya? Pero tenemos que partir de un hecho. O sea, cómo debemos trabajar tenemos que trabajar el tema de las preguntas. Partamos de un hecho.
las preguntas no son malas. ¿Ok? Listo, las preguntas no son malas. ¿Sí? Cuando esta frase está bien clavada en tu cabecita, ¿ya? Las preguntas no son malas, más bien son buenas, ¿sí? Va a ocurrir una cosa muy peculiar. Tú mismo, tu instructor, vas a propiciar que te hagan preguntas. Tú mismo, instructor, vas a hacer lo necesario para que la gente lance sus preguntas, ¿ya? E incluso cuando no hay preguntas, te preocupas, que es lo que nos pasa a muchos de nosotros que ya tenemos cierto tiempo dictando. Cuando no escuchamos preguntas, nos preocupamos y decimos, ¿qué está pasando acá? ¿No? O sea, tan bien dicto que no necesita que la gente pregunta sobre este tema, o sea, y no creo que sea ese el caso. ¿Ok? Entonces, tienes que partir de una premisa, y la premisa es: las preguntas no son malas, ¿ya? Además de eso, acuérdate siempre, ¿ya? Las preguntas sirven de feedback para ti, ¿ok? Cuando hay preguntas, ya el auditorio está demostrando que está conectado contigo, ¿ya? Cuando está conectado contigo, comienza a hacer preguntas, ¿sí? Esa es una de las cosas que tienes que entender, ¿ya? La segunda, ¿sí? Cuando hacen preguntas, ya te están dando el feedback sobre cómo estás desarrollando el tema. Si en el discurso que has hecho has generado algún vacío ya conceptual, o hay una metodología que no caló, entonces eso te permite ya cubrir esos espacios que deja tu metodología. Entonces las preguntas siguen siendo buenas. Frente a las preguntas que hay que hacer, sencillo, responderlas. Segunda recomendación: responde las preguntas. ¿Ya? Listo. ¿Qué te puedo decir en términos de responder las preguntas? ¿Ya? Primera recomendación que te puedo dar acá es: da una respuesta clara, directa y concisa. ¿Sí? Claro, directo y conciso, breve, breve, breve. ¿Ok? Listo. Esto nos suele pasar, ya, listo, y a mí con mucha frecuencia. Yo, como soy muy disperso en muchos sentidos, entonces muchas veces me hacen una pregunta, y yo, por tratar de ser lo más completo en el proceso de dar una respuesta, suelo ser muy disperso al momento de responder las preguntas. Entonces, yo siempre me tengo que recordar a mí mismo que mis respuestas tienen que ser claras, directas y concisas. ¿Ya? Claro, directo y conciso. ¿Sí? Listo. Me ocurre, por ejemplo, cuando veo videos de mí dictando, que muchas veces ya eh, me veo respondiendo preguntas que yo mismo me cuestiono y digo, esto se pudo haber respondido de otra manera. O sea, esto se pudo haber sido mucho más claro, pudo haber sido mucho más conciso, y pudo haber sido mucho más breve. Mientras más extenso, mientras más extenso es la respuesta, suele ser más confusa. Entonces, tratemos en la medida de lo posible ser claros, directos y concisos. ¿Ok? Segunda recomendación: seamos respetuosos. He tenido la oportunidad de ver muchos colegas nuestros ya dictar cursos de capacitación. Y muchas veces, muchas veces, más de las que yo quisiera, terminas viendo respuestas emocionales que no son las más adecuadas de parte del instructor, ¿ya? Y responde de una manera que no es respetuosa. Entonces vas a escuchar frases como que, bueno, pues, pero si eso yo ya lo expliqué, y te responden así, ¿no? O sea, bueno, eso ya lo expliqué, ¿no? Yo me acuerdo que una vez un instructor le dijo a un participante, le dijo, bueno, eso yo ya lo expliqué. Piña, pues, si no lo entendiste, ¿no? Piña en el Perú significa pena, ¿no? O sea, perdiste, ¿no?
una cosa así. Entonces yo dije, wow, ¿qué pasó acá, no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Ya? Otra frase que se suele escuchar y una frase poco afortunada es como, ¿no lo entendiste? ¿Ya? Eso es una frase muy castigadora, porque cuando tú le dices a la persona, como no lo entendiste, estás cuestionando su nivel intelectual. O sea, ya, o sea, suena un poco dilapidante, ¿no? O sea, lapidante ahí en el contexto. Entonces hay que saber responder y responder con respeto, ¿ya? ¿Listo? Ese alumno que está ahí, ese participante que está ahí, ya es un colega de trabajo, ya es un colega y merece tanto respeto como respeto mereces tú. Entonces, por favor, tratemos de dar una respuesta respetuosa. Sí, sí, ya las personas hacen preguntas sobre cosas que tú ya explicaste, ¿ok? Respóndelas, respóndelas. El año pasado tuve el honor de llevar un curso sobre neuroaprendizaje con el doctor Gustavo Delorza, Felborn, ¿ya? Uh, Muy interesante el curso, ya realmente aprendí muchas cosas, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención es que él justo tocó este tema porque salió en la conversación, ¿ya? Y salió en la conversación. Entonces una participante, un participante le menciona al doctor Gustavo Elorza, le dice, ¿y qué pasa si es que el alumno ya te pide volver a repetir todo? O sea, te hace preguntas sobre lo que yo explicaste. O sea, te dice, oye, ¿sabes qué? No entendí. Ya, lo básico. Ya. Entonces lo que Gustavo le dice es, sencillo, le dice, vuélvelo a aplicar. ¿Ya? Entonces vuelve a explicar. No significa, a ver, si tú coges y explicas un tema, ¿ya? Y ese tema te ha demorado una hora de explicar, no significa que en el proceso de dar respuesta vas a coger toda la hora de nuevo. Puedes explicarlo de una manera mucho más concisa, mucho más directa, específicamente sobre los temas fuertes los temas importantes, ¿ya? Y simplemente le vas reforzando los conceptos. ¿Ok? No necesariamente necesitas otra hora para dictar y volver a explicar. ¿Ya? Y tercera recomendación que te hago sobre el tema de las preguntas, da una respuesta sincera. ¿Ya? Seamos sinceros al darle una respuesta. Ya puede ocurrir, a mí me ha ocurrido, ya en la que el participante hace una pregunta que yo no sé la respuesta. ¿Ok? Ya, si ese es el caso, no te inventes respuestas. ¿Ya? No te inventes respuestas. ¿Por qué? ¿Ya? Por algo que es muy evidente. La gente se da cuenta de que esa respuesta es inventada. Acaba de salir de tus neuronas. Entonces, y es evidente, se palpa, se siente. ¿Ya? Entonces, si no tienes una respuesta a una pregunta determinada, no te inventes la respuesta. ¿Ya? Haz lo que yo. ¿Qué cosa hago yo, por ejemplo? Me hacen una pregunta que yo no sé la respuesta. Yo lo primero que hago es le digo, qué interesante tu pregunta. No la había pensado de esta manera. ¿Ya? Aquí hay un elemento que no conozco muy bien. ¿Ya? Déjame averiguar y te respondo. Los participantes suelen ser mucho más condescendientes con sus instructores de lo que nosotros mismos pensamos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces nos entienden. Los participantes nos entienden y nos entiende de que no necesariamente conocemos todas las cosas. ¿Ok? Entonces, muchas veces, yo diría casi siempre, aceptan las respuestas que le estamos dando. ¿Ya? Pero, ojo, pestaña y ceja. Si tú quedas con un participante en averiguar y responderle, pues tienes que averiguar y responderle. ¿Sí? Al día siguiente, averigua la respuesta, le mandas un correo electrónico, un mensaje, una grabación o lo que sea, diciéndole, en relación a la pregunta que me diste, la respuesta es tal cosa.
¿Ok? Estoy a tu disposición para lo que necesites. Gracias. Éxitos. Listo. 3 cosas son importantes acá. ¿Ya? Seamos claros, directos y concisos. 1, seamos respetuosos con nuestras respuestas y demos una respuesta sincera. ¿Ok? Sobre preguntas hay mucho que responder, o sea, hay mucho que tratar. Eso lo vamos a ir tratando en siguientes videos, ¿ya? Pero esto te va a ayudar bastante. Y si tú pones en práctica lo que te estoy diciendo, uno, ¿ya? Vas a ver que tu propia ansiedad en relación del curso que se viene se va a ir bajando. ¿Por qué? Porque ya tienes una herramienta por la cual dominar algo que te genera ansiedad. Uno. Segundo punto, ya el vínculo que tú tienes con tus participantes cambia radicalmente, ya, porque ya no es un vínculo de yo sé y tú no sabes, hace convertirse en un vínculo de los dos sabemos y podemos aprender los dos. Entonces el vínculo cambia, ¿sí? ¿Listo? Y tu autoridad no se va a ver mellado frente a las preguntas. O sea, vas a fortalecer tu autoridad, ¿ya? Y eso es importante. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, recuerda siempre, ¿ya? Las preguntas son una bonita, bella oportunidad para crear un vínculo con los participantes, ¿ya? ¿Listo? Entonces, no lo desperdicies, aprovéchalo, incentívalo. Hagamos que las preguntas sean parte natural del curso, ¿sí? ¿Listo? Y eso es todo, ¿sí? Si te gustó este video, por favor suscríbete en la página de Facebook, La Ruta de la Capacitación, donde encontrarás mucha información de utilidad para ti, ¿ya? Nos vemos en el próximo video. Éxitos a todos. Cuídense. Bye bye.